Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Eh, yo quisiera entonces, visto ya este trasfondo, mirar por qué Dios levanta a Oseas. ¿Por qué en medio de esta situación que Jehová mira la maldad del pueblo? Dice, los ojos de Jehová miraban la maldad de lo que estaba haciendo el pueblo, menospreciando su palabra, menospreciando su persona. ¿Sabes? El libro de Oseas es increíble, pero el libro de Oseas es una narrativa de el amor incansable de Dios al pecador. El libro de Oseas, te voy a dar el resumen, es el amor persuasivo, el amor sublime, el amor, sagrado, el amor sofocante de un Dios que está profundamente enamorado de su creación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios pueda amar a gente mala? ¿Cómo puede ser que Dios pueda amar a gente desobediente? ¿Cómo puede ser que Dios pueda todavía tener gracia y misericordia con aquellos que están en contra de Dios mismo? Fíjate que en el Nuevo Testamento esto es bien claro. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra que siendo Cristo murió por nosotros. Qué sublime eso, ¿no? Que Dios todavía, a pesar de lo que soy pecador, su amor no me suelta. Su amor es tan, no sé qué palabras utilizar, pero me persuade, me persigue. Jeremías dijo, el amor de Dios no lo puedo soportar porque yo quiero dejarlo, pero el amor de Dios no me deja. Es tan sublime el amor de Dios que al más vil pecador tiene la oportunidad de acercarse a Él y Él no lo rechaza. Ahora, ¿sabes? Algunas personas no entienden esto. Porque algunas personas dicen, sí, Dios es amor y entonces yo puedo vivir como yo quiera. No, tampoco eso. Porque Dios, así como es grande en amor, grande en misericordia, grande en su divina paciencia, dice Hebreos que Dios es fuego consumidor, que Dios es celoso, que Dios no solamente es fuego consumidor, pero Dios es un Dios justo. Él no va a pasar por alto tu pecado. Por eso es que nosotros cuando vemos la cruz, vemos en la cruz se juntan las dos cosas del carácter de Dios. El amor de Dios es una cara que acepta, recibe al pecador, pero la justicia de Dios está en el otro lado, que Él no puede pasar por alto tu pecado, mi pecado, porque Él tuvo que juzgar el pecado en su Hijo. Porque si Él tendría que juzgarte a ti y a mí, ¿cuántos de nosotros quedaríamos salvos? Nadie. Por eso Pablo llega a esta conclusión en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el diagnóstico del cielo, cuando ve al hombre, cuando nos ve, dice, son pecadores y no pueden salvarse por ustedes mismos. Entonces Él tuvo que hacer algo de afuera para poder ayudarnos a nosotros, pobres pecadores, tener a alguien que se compadeciese de nosotros para ser salvos.
Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Porque si Dios no te hubiese amado, Dios no nos hubiese amado, no estaríamos aquí, no estaríamos disfrutando de esta verdad maravillosa que hay un Dios que nos puede perdonar, limpiar, redimir, justificar. Todas estas cosas que en el Nuevo Testamento están claras. Este amor de Dios es maravilloso. Ahora, Oseas aparece en el escenario. Oseas aparece en el escenario. Ahora, ven conmigo a Oseas capítulo 1. Fíjate cómo empieza, dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes ¿de dónde? Judá. ¿Dónde está Judá? ¿Al norte o al sur? Al sur. Entonces, acá, este grupo, Oseas vino a este grupo y viene con una palabra a este grupo. Dice, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, Israel, ¿dónde estaba Israel? No, Israel está, acuérdate, al sur Jerusalén y al norte Israel. Al sur las 2 tribus y al norte Israel las 10 tribus. Así que Oseas no solamente que habló a las tribus de Jerusalén, sino también a las tribus de Israel. O sea que les habló a las 2 tribus, a los 2 lados. ¿Ok? Y entonces Oseas recibe la orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? En el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Escuchaste? Dios le manda al profeta Oseas que se case con una mujer prostituta y que tenga hijos con esa mujer. Porque dice que así como Gomer, la mujer de Oseas, así como Gomer, estaba Israel. Israel se había prostituido. Espiritualmente había aceptado todos los dioses paganos de aquel entonces. Y entonces Dios toma a un profeta y le dice: cásate con una prostituta y dile a Israel y a Judá, diles que son prostituidos. Wow, imagínate cómo Dios usa a un profeta y lo hace que viva el mensaje, para que el mensaje sea tan claro para la gente. Seguramente la gente le decía: pero o sea, estás loco, ¿cómo te vas a casar con una prostituta? Dios me dijo. Pero ¿y por qué te vas a casar? Porque Dios me dijo que ustedes están como esta mujer. Imagínate lo que le querían hacer a este profeta. ¿Te estás loco? Sí, Dios me dijo que ustedes están en prostitución espiritual. ¡Wow! Así que así empieza esta narrativa. Dios le da una orden a Oseas y Oseas, fíjate el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. En realidad tuvo 3 hijos, una hija y 2 hijos. Cada hijo representaba algo de lo que Dios estaba preparado a hacer para Israel y Judá. Ok, ahora fíjate qué interesante que esto de que Israel se había prostituido está en los 14 capítulos que tiene Oseas. En los 14 capítulos, bueno, del 1 al 13, quiero que veas conmigo, ven conmigo. En el capítulo 2, versículo 5, mira lo que dice, 2:5. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi vino, mi aceite y mi bebida.
A ver, no quiero que te pierdas porque este es tan vívido. ¿Sabes lo que está diciendo Gomer? Gomer estaba diciendo que ella estaba satisfecha con lo que le daba a sus amantes. No estaba satisfecha con lo que le daba su esposo. Ahora, ¿a quién se parecía Gomer? Mejor dicho, ¿a quién se parecía Israel? A Gomer. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Israel no se satisfizo con Dios. Para Israel, para Judá, Dios no era suficiente. Y ellos iban tras los amantes, los dioses paganos. Porque los dioses paganos, ¿qué les daba? Pan, agua, lana, lino, aceite, bebida. Tenían todo de los dioses paganos. ¿Para qué le necesitan a Dios? ¡Wow! Esto es bien interesante. ¿Cómo nosotros ahora, en nuestros días, cómo podemos nosotros, lo que estaba sucediendo allá hace mucho tiempo atrás, cómo se repite ahora en nuestros días lo mismo, ¿no? La gente que no está satisfecha con Dios, ¿qué hace? Cuando tú no estás satisfecho con Dios, comienzas a buscar amantes. Amantes que te lleguen a satisfacer la profunda necesidad de tu alma, de tu ser. Qué pena que Israel, así como Gomer, en vez de estar satisfecha con su marido, Israel no estuvo satisfecha con Dios, comenzó a buscar amantes que le satisfacieran. Ustedes saben, y esto no tengo que yo decirlos, pero cuando tú piensas que el mundo puede satisfacerte, estás totalmente engañado, ¿verdad? La gente se engaña. Porque vamos a suponer que quiero una casa. Cuando tengo la casa, ¿qué sucede? Quiero otra. Cuando tengo un carro, ¿qué sucede? Quiero otro. Cuando tengo dinero, ¿qué sucede? Quiero más dinero. O sea, ¿habrá algo que te satisfaga aquí en la tierra? ¿Quién puede satisfacerte? Dios. Dios es el que puede satisfacer cada una de tus necesidades. Pero Israel no entendió. Israel no entendió. Fíjate, en el capítulo 3, verso 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Claro, hay un dicho que dice, el pasto del vecino es más bonito que el mío, que el de mi propia casa. ¿Qué estaba pasando con Israel? Judá estaban mirando a los pueblos que tenían dioses y ellos estaban deseando esos dioses de esos pueblos. Veían mejores tortas al frente de la casa que las tortas que hacían en su propia casa. Que las tortas que Dios les daba de su trabajo, preferían las tortas de los vecinos, de los pueblos paganos que tenían sus dioses. ¡Wow! ¡Qué claridad! Cuando el profeta comienza a hablar del problema de Israel, de la prostitución de Israel, nos da así cuadros, nos da retratos para poder mirar esos retratos y mirar, ¡wow! ¿En serio estás hablando? Mira, capítulo 4, versículo 12. 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué? Porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a Dios para fornicar. ¿Ves? Otro retrato de la situación, la condición espiritual de Israel. Se hacían ídolos de madera. Se hacían ellos sus propios ídolos y les preguntaban a los ídolos, tratando de que los ídolos respondieran a ellos.
Ahora, vamos a ver por qué esto es tan grave. ¿Por qué lo que están haciendo es tan grave? Fíjate, capítulo 6, versículo 7, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Wow. La prevaricación es el acto de conocer la verdad, saber la verdad, pero hacer todo lo contrario. Cuando tú sabes que dice la ley, no pases el semáforo en rojo, y tú pasas el semáforo en rojo, ¿qué has hecho? Has prevaricado la ley. Porque sabías que no debes pasar, pero lo pasaste. Así estaba Israel. Sabía que no tenía que tener dioses, pero tenían. No les importaba la ley. Rompieron el pacto que habían tenido desde el principio con Adán. Hechos 8:11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Ahora, déjame decirte, cuando Jeroboam comenzó a gobernar las 10 tribus, ¿sabes lo que hizo Jeroboam? Comenzó a levantar altares en el norte de Israel. ¿Dónde tenían que adorar los judíos? En Jerusalén, al sur. Pero Jeroboam dijo, no, para que no se vayan al sur, mejor vamos a levantar altares en el norte. Y yo les voy a poner los sacerdotes, yo les voy a dar los sacrificios, para que no se vayan a Jerusalén. Y ellos levantaron altares. Y no se conformaron con levantar altares para adorar a Jehová, sino que levantaron altares todos los dioses que querían. Y ahí estaba Baal, ahí estaba Belial, ahí estaba Moloch, todos los dioses. No faltaba ni uno. Como en Atenas, cuando Pablo llegó a Atenas y dijo, oh atenienses, veo que sois muy religiosos, tienen tantos dioses, el panteón de los dioses griegos. Dice, pero yo vengo para hablarles del Dios que ustedes no conocen. Hay un Dios verdadero que ustedes no conocen y deben conocerlo. Y Pablo les predica a los atenienses, un pueblo lleno de ídolos, lleno de deidades paganas. Les predica el evangelio y les habla del Dios verdadero, del Dios creador, del Dios único. Se multiplicó los altares. Qué triste. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Te das cuenta de qué está pasando? Cómo el libro de Oseas nos va explicando la problemática de este pueblo y de esta situación espiritual que te va a llevar, nos va a llevar a un alejamiento de Dios, de tal manera que sin darte cuenta te vas deslizando y vas aceptando dioses paganos o ideas paganas, conceptos paganos, hábitos paganos y terminas siendo cristiano, pero haciendo cosas de paganos. Wow, tremendo, ¿no? Capítulo 11, versículo 2, mira lo que dice. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Cómo Dios los llamaba? Enviando a los profetas, diciéndoles, hey, escuchen a mis profetas, no están haciendo bien, están haciendo mal. Mientras más los llamaba, ellos más se alejaban. ¿No te parece eso lo que sucede hoy en nuestros días? La gente mientras más escucha la palabra de Dios ahora por medio de internet, por medio de mensajes, por medio de programas, más escuchan, más se alejan. Terrible esa situación espiritual. Capítulo 13, 1 y 2. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió.
Y ahora añadieron a su pecado. Y en su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, por toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican y que besan los becerros. ¿Te das cuenta? Todo el libro está hablando, y la queja de Dios con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel es como Gomer, como esta mujer prostituta que va tras sus amantes y no se satisface de su marido. Así era Israel. Ok, no pierdas ahí Oseas, porque quiero que vengas a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ahora uno dice, wow, ¿realmente esto pasó con Israel? Sí, pasó con Israel, hermano. Pasó en el pasado. A este pueblo tiene duro corazón, dura cerviz. Pero Pablo, fíjate que es interesante, en el capítulo 1 de Romanos, él va a darnos un poquito el pantallazo de lo que está pasando ahora en nuestros días, porque eso pasó en el día de los jueces. Pero ahora Pablo nos va a ayudar un poquito a entender que lo mismo que pasó con los jueces, con los judíos de ese entonces, de los jueces, posiblemente la iglesia está pasando hoy lo mismo. Capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si tú quieres entender por qué Israel actuó como actuó, por qué en la actualidad actuamos como actuamos, por qué quizás en nuestra iglesia podemos llegar a la misma condición espiritual de Israel, es por esta situación que Pablo menciona. Pues habiendo conocido a Dios, estoy convencido de que ustedes han escuchado mucho ya de Dios, de Jesús, del amor de Dios, del amor de Jesús. Pero hay mucha gente que aunque conoce, sabe de la historia del amor sublime de Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, yo puedo estar en una iglesia y salir del edificio y seguir glorificándome a mí mismo. Seguir glorificando a mis propios dioses que me he elaborado, que me he hecho en la vida. No a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la obra de Satanás. Es como el diablo, el enemigo. 2 Corintios capítulo 4 dice que puso un velo en sus ojos para que no le resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así está el mundo, cegado por el diablo. Pero es triste que en la iglesia todavía hay gente que está cegada por los dioses que se ha levantado, los ídolos que se ha levantado. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, lo mismo que está sucediendo en nuestros días. La gente ha cambiado la gloria de Dios, la gloria del hombre, por la gloria que solo Él se merece. Volvamos a Oseas. Entonces hemos visto entonces
¿Qué es el problema del tiempo de Oseas? ¿Qué estaba pasando con Israel? Se había prostituido espiritualmente. Se había prostituido espiritualmente. Se había hecho demasiados ídolos y Dios estaba tremendamente enfadado. Hay dos versículos que me gustaría que vengas conmigo. Vamos a ver la actitud de Dios. Oseas capítulo 8, versículo 12. Mira lo que dice Oseas 8, 12. ¿Estás conmigo ahí? Oseas 8, 12. ¿Ya? Mira lo que dice. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Qué tremendo. Ahora, fíjate que cuando dice las grandezas de la ley, ¿dónde estaban las grandezas de la ley? Si recordamos un poquito la semana pasada, vimos que Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí. ¿Y qué recibió el pueblo de parte de Dios? La ley. Las grandezas de la ley de Dios fueron dadas a Moisés. 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Recuerdan, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No, ese es el otro. En los 10 mandamientos, los 3 primeros tienen que ver con Dios. Amarás a Él. Segundo, no te harás imágenes. Y tercero, no te inclinarás a esas imágenes. Los 3 mandamientos primeros eran de parte de Dios. ¿Qué tenían que hacer con Dios? Y Oseas les dice, ustedes no entendieron nada. Ustedes los primeros 3 mandamientos de la ley, de las grandezas de Dios, no entendieron. Se han prostituido. Cuando Dios dijo que Él era celoso, que Él no va a permitir competencia de su amor. O le amas a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o entonces no eres uno de Él. Acabamos de leer en Juan 14 cómo Jesucristo dice que los que le aman, ¿qué hacen? Guardan sus mandamientos. Israel no guardó sus mandamientos. Israel conocía las grandezas de la ley de Dios. ¿Y qué hizo Israel? Las menospreció. Las echó a perder. Las pisoteó. Dijo, esto me vale. Qué triste que vemos gente en la iglesia haciendo lo mismo. Escucha todos los domingos. Lo importante que es obedecer a Dios. Lo importante es que someterme a Dios, someterme a su palabra, someterme a sus líderes, someterme a una iglesia, someterme a alguien. Pero no nos gusta eso. No nos gusta. ¿Por qué? Porque somos gente dura de corazón. Somos pecadores. Y entonces ese es el problema. El problema del corazón es el corazón del problema. Y hasta que Dios no cambie tu corazón, no va a cambiar nuestra vida. Entonces, Oseas 8:12. Hermanos, subráyale, Oseas 8:12 es clave. El problema radica en el corazón del hombre perverso de no sujetarse a la ley de Dios, a las grandezas de la ley de Dios. Primero. Y segundo, capítulo 11. Mira lo que dice aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo con este pueblo? Estaba pervertido espiritualmente, se había apartado de Dios, se había llenado de ídolos. Pero mira, versículo 7, 11:7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Te das cuenta? Este es el otro problema que tenía el pueblo de Israel. Todos sabían de Dios, todos conocían lo que Dios había hecho en el pasado. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, Dios había pasado con Israel el Mar Rojo, Dios los había llevado por el desierto, Dios les había provisto de maná, de comida, de bebida,
Dios fue real con el pueblo de Israel. Ellos sabían. Pero sabes, ellos no entendieron que cuando ellos entraran en la tierra prometida a la cual Dios les prometió entrar, Canaán, leche que fluye, tierra que fluye leche y miel, ellos tenían que apartarse de los pueblos. Es más, Dios los mandó, les dio la orden de aniquilar a los pueblos, que ningún pueblo quede vivo. Pero ellos cuando entraron a Canaán, ni mataron ni aniquilaron, más bien se hicieron amigos, compadres, cuates. ¿Y sabes qué pasó? Que los hijos de los judíos estaban casándose con las hijas de los pueblos paganos, y entonces comenzó la mezcla y comenzó la idolatría a entrar al pueblo de Israel. Me llaman Señor, pero no quieren hacerme Señor en sus vidas. Wow, qué claro cuadro que tenemos de la misma situación que vivimos ahora en la iglesia. Todos tienen un Salvador, pero pocos un Señor. Porque todos queremos un Salvador, ¿verdad? Pero cuando el Señor comienza a decir lo que tengo que hacer, ahí ya no me gusta ese Salvador. Y entonces quiero hacer lo que los judíos hacían, sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Aceptar a Dios en mi vida, pero también aceptar al mundo en mi vida. Entonces un poquito de Dios y un poquito del mundo. Y entonces así vivimos todos en paz. No, querido, Dios es un Dios santo. Y Dios quiere que su pueblo sea santo. Dios es un pueblo celoso. Dios es un ser celoso y Dios quiere de su pueblo que seamos. Eso lo dice Pedro. Sed santos porque yo soy santo. En Levítico Dios le dejó bien claro al pueblo: ustedes son mi pueblo escogido, mi pueblo santo, mi pueblo apartado. Pero entonces te das cuenta qué vívida esta historia de Oseas casándose con una mujer que iba a representar lo que era Israel en ese tiempo. Un pueblo que estaba coqueteando con los ídolos, con las imágenes de aquel entonces. En nuestros días yo creo que también muchos de nosotros tendríamos que detenernos un ratito, escucharle a Dios y decir: a ver, ¿qué cosas tienen más importancia en mi vida que no sea Dios? ¿Qué cosas desplazan a Dios del lugar de importancia? Porque si no haces eso, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Porque podemos estar engañados de que yo conozco de Jesucristo, conozco que Él murió, conozco que Él resucitó, conozco. Pero cuando Él dice: yo soy tu Señor, entonces no estoy en la iglesia, no estoy orando, no estoy en la Biblia, no estoy con los hermanos, no estoy... Pero Él es el Señor. Sí, pero yo hago lo que yo quiero. Oh, bueno, cuidado. El desliz comienza de a poquito a apartarnos de nuestro gran Dios, un Dios de amor. Y mira cómo termina, porque no quiero, esto está duro, pero en el capítulo 14, vamos a terminar ahí, en esta mañana, en el capítulo 14, Dios, sabiendo y conociendo el corazón duro de Israel, la cerviz dura de Israel, esta problemática de la infidelidad espiritual de Israel, fíjate que cómo termina en el capítulo 14, dándole esperanza al pueblo que se arrepienta, que tome otra actitud. Dice en el capítulo 14, versículo 4, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos.
Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré y seré a él como el que haya de verle, como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los amaré de pura gracia. Es el mensaje como termina Oseas, diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, porque Dios nos ama. Y nos ama no por lo que hacemos, porque lo que hacemos es terrible. Él nos ama por su pura gracia, por su pura misericordia. Estamos aquí por eso, hermanos, por su pura gracia, por su pura misericordia. ¿Cómo no amar a este Dios? ¿Cómo no acercarme a este Dios? ¿Cómo no vivir con este Dios? ¿Cómo no ponerle en primer lugar a este Dios? Si me ama de pura gracia, lo que tendría que hacer es desecharme, disciplinarme. Pero Él no, su amor es buscarme, amarme. Cuando Lucas habla de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, lo que está mostrándonos a un Padre amoroso que está buscando a los perdidos. Porque Él no quiere que estés lejos. Hemos hablado de que somos una familia. En la familia Él es el Padre y sus hijos aquí presentes. Hemos hablado que este es el cuerpo, Él es la cabeza, nosotros los miembros. Hemos hablado que Él es el buen pastor, nosotros las ovejas. Hemos hablado de que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Hemos hablado, todo eso nos habla de que sin Cristo nada podemos hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, que esta historia de Oseas, ojalá que nos lleve esta tarde a recapacitar con la familia, cómo estamos espiritualmente delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios espiritualmente? Así que vamos a orar. Inclina tu rostro.